la jornada de esta mañana. Como veréis, la jornada se ha ido desarrollando de acuerdo con lo que hemos podido imprimirle, el ritmo que hemos podido imprimirle, y que cualquier semejanza con el programa es mera coincidencia. Desde luego, la perspectiva europea de la responsabilidad penal es algo que todavía está pendiente de que desarrollemos. Y lo digo porque hay aquí prevista con una duración de 1 hora y media, una mesa redonda. Pero en realidad, más que una mesa redonda, serán dos nuevas aportaciones. Una a cargo de Antonio del Moral, que presentaré seguidamente, y que incidirá en el aspecto procesal, fundamentalmente, ya tal como lo anunció esta mañana Carlos Granado. Y la otra intervención a cargo de Miguel Crespo, que, como él decía con gracia, es como persona jurídica, es decir, él está aquí como persona jurídica. La verdad es que es hombre que, debido a la actividad que desempeña en este momento en importantes empresas, es responsable del cumplimiento por parte de esas empresas de la normativa que nos trae convocados este día, y que por eso lo veremos desde ese ángulo. Antonio del Moral es en la actualidad fiscal ante el Tribunal Supremo, y es una serie y un montón de cosas a pesar de su juventud. Aparte de haber obtenido el número 1 de su promoción como fiscal, es juez en excedencia, es doctor en Derecho, es profesor de Derecho Penal Económico, es un hombre que ha publicado muchísimo y ha tenido incluso hasta la morada de leer algunas publicaciones que hemos hecho algún otro. Nos va a tocar el tema justamente procesal dentro de del desarrollo de estas ponencias. Antonio, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Sé que no es el mejor momento para hablar ni el mejor tema, pero a ver si consigo, aunque sea a costa de no ser excesivamente académico, pues evitar demasiados bostezos, pero vamos, en eso de todas formas pueden estar tranquilos porque yo estoy entrenado. Hablo ante jueces habitualmente y por tanto estoy entrenado para ese tipo de cosas. Lo primero que es obligado es dar las gracias. Entonces, yo quiero dar las gracias a Ricardo Conde, no está aquí, que es quien me llamó directamente para estar aquí esta tarde. Quiero dar las gracias a Frida, a Nilsson, y también quiero dar las gracias al Consejo General de la Abogacía y al Consejo General del Poder Judicial. Pero no es lo mismo. Y esa es más o menos la idea de lo que yo voy a decir aquí. No es lo mismo. O sea, yo a Ricardo le estoy muy agradecido, a Nilsson por su presentación, a Frida, al Consejo General de la Abogacía y al Consejo General del Poder Judicial también. Pero vamos, una cosa más de cortesía, porque tampoco, o sea, afecto yo le tengo a las personas físicas. Al Consejo, pues, hombre, tengo amistad y le tengo cariño a Carlos Carnicer, mucho, pero no es lo mismo que al Consejo de la Abogacía, no es lo mismo, no es lo mismo, por más que uno se empeña. Yo creo que ahí está la clave de la idea que yo quiero más o menos exponer. Distinto. Y luego, si tenéis que pedir responsabilidades a alguien por a ver quién es el culpable de que este pavo esté aquí hablando a las 4 de la tarde, soltando esto, pues
Ahora resulta que sí, que ya podéis ir al Consejo General de la Abogacía, porque parece que está incluso, no es de los que están excluidos, o por lo menos se discute que esté excluido de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no al Consejo General del Poder Judicial, que está excluido, las personas jurídicas públicas. Pero al final uno a quien le dan ganas de ir no es a Consejo General de la Abogacía, sino que vosotros digáis, cuando veáis a Ricardo, por favor, el próximo día piensa en otro tío, ¿no? O sea, que no. ¿Por qué? Porque al final sabe uno que el responsable de que yo esté aquí, pues es Ricardo Conde y Frida. Esa es la idea. Ya con esto, ya todo lo que diga va a ser darle vueltas a esta idea. No es lo mismo ser persona jurídica que ser persona física. Yo estoy aquí, a diferencia del otro componente, como persona física. Lo que vengo es, ya estoy harto de que nos desplacen. Yo que reivindico el papel de las personas físicas en el proceso penal. O sea, que no nos quiten. Nosotros las personas físicas queremos estar presentes en el proceso penal y no queremos que las personas jurídicas nos echen. Más o menos esa es la idea. Voy a contar, porque estas horas de la tarde lo exigen, un par de anécdotas que pueden servir. Una es un informe que luego me avergüenzo de haber hecho, pero bueno, lo hice. A lo mejor había ido la noche de antes más de la cuenta, lo que sea, pero teníamos un asunto, yo llevaba pocos años en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, llevaba 2 años o 3 años, y teníamos un asunto un tema de malversación de caudales públicos, la malversación del depositario. El depositario que resulta que le habían dicho, bueno, esto queda embargado, tal, eres empleado de allí de la finca, firme usted aquí, eso está embargado, ya sabe usted qué tal. Y cuando van a eso, pues ya no están las de eso. Y usted, pues aquí vinieron, y yo dije, pues nada, llévenselo, pero si yo soy aquí el encargado. Pero usted firmó, sí, y a usted no lo dijeron, algo me leyeron. Venía condenado con una pena, porque esa es una pena alta, malversación de caudales públicos. Y el pobre recurría, y el abogado, pues planteaba, entre otras cosas, un tema de error. Que si, bueno, esto había un error de prohibición o de no sé cuánto. Yo, la verdad es que lo estudié, o sea, lo estudié mucho, pero ya tenía tal lío en la cabeza que cuando llegó el momento del informe dije, mira, Antonio, y hice un informe de 2 minutos, cosa que agradece mucho también en la Sala Segunda, no solo en instrucción, también en la Sala Segunda lo agradecen muchísimo, en el que dije, señores de la Sala, hace 25 años, cosa que era cierta, yo muy cerca de aquí, 2 salas más allá, sentado en una mesa como esta, en la de la Sala Quinta, tuve que hablar del error en derecho penal. Era el tema 13 de derecho penal, la bolita había salido, y tuve que hablar de eso, hace más o menos 25 años. No me fue mal, como demuestra que estoy aquí, ahora mismo, hablando de lo mismo. Y expliqué lo que era el error de prohibición, el error de tipo, vencible, invencible. Entonces, no se llamaba así, todavía era el error de derecho y el error de hecho, estaba recién entrada en vigor. El día que yo hacía el examen, entraba en vigor la ley del 83. Y dije, y me fue bien. Han pasado 25 años, digo, llevo 25 años disimulando, haciendo creerle a la gente que yo me sé lo del error. Y ya mi conciencia no me lo permite soportarlo más. Tengo que confesar aquí solemnemente que nunca he entendido el error, jamás, y sigo sin entenderlo. Y no sé lo que es el error de prohibición, del error vencible y el tal, y el dolo malo, y el dolo menos malo, y la teoría de la culpabilidad mitigada y tal. No lo sé, señorías, no lo sé. Pero lo que me parece es que este señor hay que bajarle algo la pena. Háganlo ustedes como quieran. El fiscal no se oponen. Si es por el error vencible, por vencible. Si es de prohibición, por prohibición. El presidente me miraba con los ojillos diciendo, ¿cómo vienen los fiscales nuevos? Vaya nivel, cómo ha bajado el nivel. Aunque al final ya saludar a los magistrados, Miguel Colmenero, que se nota que es también de la carrera, me dijo, Antonio, a mí me pasa lo mismo. No lo entiendo. Pues con esto a mí me pasa algo parecido. Menos mal que no está Carlos Granados, porque, aunque él lo entendería, yo fui fiscal de la técnica cuando él fue fiscal general del Estado,
y sabe lo que es el principio de jerarquía y, por tanto, disculpará que yo venga aquí a defender la circular de la Fiscalía, aunque lo hago con convencimiento propio. No está Frida, lo cual también me alegro porque la poco que me ha oído también esta charla. Sí que siento que esté María, que yo creo que es la tercera vez que me oye hablar de lo mismo, pero tampoco me importa mucho porque la segunda estuvo bastante dormida durante gran parte de la charla, con lo cual tampoco le vendrá mal. Y yo he leído, he leído lo de la culpabilidad de las personas jurídicas, he leído la sentencia del Constitucional, he leído a Tiedemann, he oído a conferencias y tal. He preparado, sé cómo se dice en alemán el dolo de las personas jurídicas, lo sé, y podía aquí soltarlo. Y podía dar una apariencia de la organización, los defectos de organización, pero tengo que confesar que no entiendo nada. O sea, que yo escucho con atención, pero al final digo, tengo que ser honesto. No entiendo cómo una persona jurídica puede ser culpable. No lo entiendo. No lo entiendo. A lo mejor es un problema de que yo tengo una cabeza penal rudimentaria y poco pulimentada, y ya he dicho, pues mira, no voy a disimular, yo digo lo que pienso y ya está. Ahora, que sepáis que no es esto lo que se maneja, que lo que más se maneja es la culpabilidad de las personas jurídicas y tal. Por lo tanto, yo todo lo que diga, pues siga un poquito enfocado por esa perspectiva. Mi teoría es mi teoría. Luego he visto, y me ha dado alegría, cuando he visto que Rodríguez Morillo pues dice unas cosas parecidas, que, hombre, digo, si esto es lo que yo pensaba, y que algunos otros pues dicen cosas parecidas. Más o menos yo, eso es societas delinquere non potes, es lo que hemos oído toda la vida. Ahora, cualquier artículo de cosa empieza diciendo societas delinquere potes. Y al final, me parece, lo que yo pienso es societas unic hipotes, se societas delinquere non potes. La sociedad puede ser penada. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 31 bis. Ahora, delinquir, no. No. Por lo menos en lo que hemos pensado siempre que es delinquir. Si quieres, vamos a cambiar el concepto de delito, vamos a cambiar el concepto de culpabilidad, o tal. Pero, bien, pues lo cambiamos, pero eso es, yo me siento como Galileo, ¿no? Con ese eppure si mueve, ¿no? O sea, dice, es que la Tierra tal, y dice, pues sí, si los cardenales dicen que... Sin embargo, Probagino dice, eppure si mueve. Sin embargo, la Tierra se mueve. Sin embargo, societas delinquere non potes. Esa es más o menos la idea de la que yo parto, y aquí conecto con la segunda anécdota. Y eso es lo que a mí me hace pensar en un régimen procesal del que hablaré a continuación. Esto no es puro, sino porque me parece que eso sirve para centrar. La segunda anécdota que anunciaba puede enlazar con algo. Hace unos meses leía yo en unas causas de estas penales, de intervenciones telefónicas odiosas, llenas de conversaciones por todos sitios, no se mete y tal, no sé cuánto. Una causa de tráfico de drogas, le decía un gitano a otro, uno de que estaban implicados, que hablan, claro, cuando hablan de la droga, pues siempre hablan de las sábanas, los CDs, la ropa, tráeme la ropa, ya va la ropa, tal. Y en una de esas, uno de los gitanos le dice, Manuel, ya tengo aquí la cocaína. Y le dice Manuel, John, ¿cuántas veces te he dicho que por teléfono me hable en metáfora? En metáfora, me hizo una gracia tremenda, ¿no? Pues esto es una pequeña metáfora que creo que viene bien para, o por lo menos a mí me sirvió para situarme en esto. Es una historia, no sé cuánto tiene de crédito, ¿no? Pero vamos, un experimento que habían hecho en Australia algunos biólogos en una universidad, biólogos y veterinarios y tal, y consistía en coger una jaula y meter en la jaula grande a 5 chimpancés. Cuando estaban los 5 chimpancés, pues entonces por lo alto de un extremo de la jaula, esa amplia, bajaban unas frutas, plátanos, piñas, tal, una cosa de fruta. Inmediatamente todos los chimpancés se lanzaban a subir, a escalar hasta allá, pero en cuanto salían, con una manguera de agua helada,
cortaban y allí los chimpancés no podían, y por fin se quedaban retraídos, volvían otra vez en la banquera, se quedaban retraídos y al final ya aprendían que no podían alcanzar la fruta, pues porque venía el agua helada. Y ya se quedaban todos tranquilos en esa zona. A continuación, en ese momento sacaban un chimpancé y metían a otro. Y hacían el mismo experimento. Bajaban la fruta y claro, el chimpancé nuevo, como loco, y se le echaban encima a los otros 4 a sujetarle. Él no entendía mucho. Cuando le soltaban volvió otra vez, y otra vez los otros 4. Él no entendía, pero ya llegaba un momento que decía, si voy para allá, mis compis me dan aquí me sujetan, me arañan, me no sé cuánto. Entonces sacaban otro chimpancé de los viejos y metían uno nuevo. Repetían la operación y el nuevo se iba hacia el lugar donde estaban las frutas y todos se estaban encima, incluido ese segundo que había entrado que jamás había visto el agua. Ese era el que golpeaba con más ansia y con más, era incluso el que más, así sucesivamente, hasta que llegaba un momento en que ninguno de los 5 chimpancés había sentido nunca el agua, pero todos estaban quietos y nadie se le ocurría ir a por la fruta. Ya se sabe que por la fruta no se sabe. Ellos no saben por qué. Porque ninguno ha visto el agua y tal, pero ya todos han... Y yo pensaba que nosotros somos un poquito monos y que en esto de las personas jurídicas se nos están metiendo demasiadas monadas. Porque creo que muchos de los razonamientos que hacemos es, pero si esto siempre ha sido así, si no hay pena sin dolo o culpa, un juicio penal en rebeldía, qué disparate. Y dices, sí, pero un momento, ¿por qué? Vamos a pensar las cosas, porque a lo mejor han desaparecido las razones por las que nos escandalizaba un juicio penal en rebeldía. A lo mejor han desaparecido las razones por las que el principio de culpabilidad es el principio de culpabilidad. Soy un poquito exagerado y tosco con estas cosas, pero después de mucho torturarme y de intentar entender, ya digo que posiblemente, como decía Cantinflas, eso es lo que hace la falta de ignorancia, que es lo que hace la falta de ignorancia, a lo mejor es pura ignorancia mía. Después de mucho, al final, ¿no? Si tú metes responsabilidad penal de personas jurídicas, a la fuerza te cargas el principio de personalidad de las penas. A la fuerza, por definición. No puedes engañarte, puedes decir, puedes no sé cuánto, pero al final dices, mire, si un chico de 8 años ha heredado el 90% de las acciones de una sociedad anónima y esa sociedad anónima, su administrador, que no es accionista, comete un delito de los que están previstos y a la sociedad anónima la condenan penalmente, tú puedes elucubrar que ha habido un defecto de organización, que el administrador es la persona jurídica, que al final el principio de culpabilidad se salva porque la organización no estaba perfecta y tal. Pero al final, el que se lleva la multa es el chaval de 8 años. Sí, ya sé que formalmente no, que formalmente es la persona jurídica, que tal. Pero al final, el que se ha quedado sin dinero cuando llega a la universidad y le expliquen que no, que tal, diga, pero yo era rico y me he quedado sin nada. Yo había quedado y me he quedado sin nada. ¿Por qué? Porque las penas que se imponen a las personas jurídicas son penas que siempre sufren las personas físicas. A la fuerza. Nos pongamos como nos pongamos. Porque las personas jurídicas no dejan de ser una ficción. Por eso, a quienes tenemos afecto es a las personas físicas. Y cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo General de la Abogacía, pues sí, podemos hablar de afecto en un sentido figurado. Yo tengo mucho afecto. Pero al final es que le tenemos afecto a las personas que en ese momento están ocupando pues, el cargo de presidente del Consejo General, a Marta Gallego, que trabaja aquí, que es tan simpática, y tal, ya no sé cuánto. Pues en las penas de las personas jurídicas, yo al final me parece que hay algo parecido.
El año pasado, en verano, antes del verano, me habían invitado a dar una charla en septiembre sobre los aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Vigo, en un sitio, sí, y estupendo, y yo me dejé en el sitio y dije, sí, hablo de la subida de lo que haga falta, vamos, con la ligereza que me caracteriza, y yo pasé un verano malo, un mes de agosto muy malito, porque yo empezaba, bueno, vamos a preparar lo que tengo que hablar y tal, y empezaba a leer cosas y empezaba a darle vueltas, así, qué complicado es esto, y cómo he estado yo para decir que sí, bueno, era en Vigo, pero cómo he estado, tal, y empezaba a leer y leía a alguien, por ejemplo, Zualdía, que escribe, hombre, ya está en el Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es cierto que no se han puesto los temas procesales, pero decía, pero no hay problema porque los jueces de este país han acreditado sobradamente la capacidad de una interpretación creadora, con lo cual no hay problema. Y yo pensaba, ese es el problema, que la tienen acreditada abundantemente. El problema es ese, ¿no? El problema es que aquí van a salir interpretaciones para todos los casos, desde el juez que en Mondoñedo le denuncian al director de la sucursal del Banco de Santander porque ha habido una operación imprudente de blanqueo. Dice 31 bis, responsabilidad penal de las personas jurídicas, el representante legal como imputado. Y no le da igual un... No, botín. Aquí tiene que venir botín a declarar como imputado, porque responsabilidad penal, o el juez del otro lado que diga, hombre, pues esto tampoco. No, es peligrosísimo. O sea, eso es el peligro, ese es el problema, que haya capacidad de interpretar. Luego leía a otro, todos se quejaban en general de que no hubiese una regulación procesal. Leía a otro catedrático, fantástico por otra parte, además yo he aprendido de él muchísimo, y escribía, bueno, haría falta alguna norma de derecho procesal, porque aunque se pueden solucionar los problemas, hay algunos problemas que sí que exigirían una solución legislativa. Y decía, por ejemplo, ¿cómo se hace un careo entre la persona jurídica y la persona física imputada? Yo dije, claro, yo veía eso, y ya por la noche insomnio, porque me venía inmediatamente el careo, cómo hacemos el careo, y claro, inmediatamente, y el reconocimiento en rueda. Esto hasta que una noche, 23 de agosto del año 2010, me acuerdo exactamente, a las 3 de la mañana, dándole vueltas al reconocimiento en rueda, al careo, tuve una idea luminosa, tuve una idea feliz, que a mí, honestamente, me parece una idea genial. Yo nunca lo había oído antes, no sé si Justiniano en alguno de sus apartados lo tiene visto, la idea es, hombre, pues si es que las personas jurídicas no son personas físicas. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero a mí eso me dio mucha luz. O sea, decir, bueno, es que las personas jurídicas no son personas físicas, somos distintos, son otra cosa. Y por tanto, no tengamos la tentación de los monos de hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Ojo, es que esto es distinto. Yo decía, es verdad, si llevamos, pues desde que nació el Código Penal en el año 95, ¿qué pasaba cuando en una persona jurídica se cometía un delito contra el medio ambiente? Pues porque en el laboratorio que hay al borde del Tajo, farmacéutico, en la fábrica, pues el empleado, el que está allí de jefe de planta, dice, uy, estamos sobrepasando los límites, esto es tal, le decía al empleado, ¿qué tal? Hablaba con no sé quién, eso, y soltaba en el Tajo, pues vertidos por encima de la cuenta. Pues eso era un delito contra el medio ambiente. ¿Qué hacíamos? Buscábamos a las personas físicas responsables y las condenábamos a las penas que están previstas en el Código. A la persona jurídica, pues, por una parte, por vía administrativa, había que imponer una multa. Ahí no había bis in idem. O sea que, la persona jurídica, una multa, y multas mucho más altas, a veces, que las que hay actualmente en el Código Penal, y con un procedimiento mucho más expeditivo. En 2 patadas, te ponen la multa. Además, a esa persona jurídica era responsable civil. Si había habido daños, perjuicios, tal, era responsable subsidiaria. Y además, con el artículo 129, si al juez le parecía bien, podía
disolverla, suspenderla de actividades, clausurar alguno de sus locales, tal. ¿Y qué pasa ahora? Pues lo mismo. A las personas físicas hay que seguir buscándolas y condenándolas. A la persona jurídica le podemos poner una pena de multa, aunque en el proceso penal, y normalmente va a ser exclusivamente la pena de multa, es la única obligada. Una pena de multa que tiene la misma cuantía o menos cuantía que las penas de multa, las sanciones de multa en vía administrativa, facultativamente, porque ahora mismo las penas, y eso es lógico, porque en el proyecto no tiene ningún sentido que hubiese penas obligadas a las personas jurídicas, penas que no fuesen las de multa, o sea, que el código dijese, la persona jurídica que cometiese un delito contra el medio ambiente será suspendida 2 años de actividad. Decías, pero esto es de locos, si una persona jurídica comete un delito contra el medio ambiente, el proceso penal tarda 4 años, y dentro de 4 años hay que suspenderla 2 años de actividad, pues si ya están cubiertos los déficits contaminantes y ya y tal, esto es de locos. Y por eso, afortunadamente, modificaron, dijeron, no, pena de multa obligada. Las otras son casi, diría yo, para enseñar. O sea, en la práctica se van a imponer, pues cuando no tengan ningún sentido, pues cuando sea un nazareno que dice, bueno, pues es que la sociedad no funciona, la disolvemos, sí. Porque las otras son suspensión de actividades durante 4 años. En lugar, hombre, esto es mucho mejor que la disolución. Seguro que si le contamos al Corte Inglés, mire, es que en lugar de la disolución, que es una pena muy grave, lo que vamos a hacer es suspender la actividad durante 4 años. Pues tampoco se van a quedar muy contentos. Si, pues mire, disuélvame, ¿no? O sea, y además con la sensación de decir, bueno, disuélvame que fundo otra sociedad inmediatamente después, aunque se llame de otra forma, aunque tenga otras cosas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona jurídica que una persona física. No es lo mismo. Y digo, bueno, llevamos 15 años durmiendo todos tan tranquilos, disolviendo, pudiendo disolver personas jurídicas, pudiendo suspenderlas, pudiendo tal. Y ahora de pronto ha salido esto y nos sale a todos el escrúpulo de la culpabilidad. ¿Y cómo vamos a imponerle sin traer representante legal? ¿Y cómo se va a hacer a un juicio en ausencia? ¿Y cómo no sé cuánto? Digo, hombre, no es para tanto, las cosas son distintas. Entonces yo ese postulado general, ya digo, podéis compartirlo o no. O sea, las personas jurídicas no son personas físicas. Yo estoy convencido, a lo mejor uno opina que no y tal, pero yo estoy bastante convencido. Lo desarrollo en 4 apartados. Paso inmediatamente a lo procesal. Que las personas jurídicas no sean personas físicas, supone, creo yo, y eso me permite. En primer lugar, que las personas jurídicas no tienen huesos. Las personas físicas tenemos huesos y las personas jurídicas no tienen huesos. Esto es importante, ¿eh? A mí me parece que es importante, porque cuando uno le dice a alguien, vas a acabar con tus huesos en la cárcel, uno se asusta. Pero a una persona jurídica no le puede decir uno eso. Las personas jurídicas no pueden ir a la cárcel. Ya podemos inventar derecho penal, ya podemos tal, pero no pueden ir a la cárcel. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el derecho penal ha desarrollado todas sus garantías, y el derecho procesal penal ha desarrollado todas sus garantías, en gran medida pensando en que lo que está en juego es la libertad de personas físicas. Por eso hay tanta y abogado a la fuerza y tiene que estar él y tiene mucho que ver con eso. Tanto que fijaos que cuando hace muchos años, en el año 83, el Tribunal Constitucional se enfrenta al problema de las personas, el derecho penal tiene que ser ley orgánica. En vigor la Constitución de hace poquitos años, son leyes orgánicas las que desarrollan los derechos fundamentales. Gran polémica, pues esto no es desarrollo, pero tal. Ley de control de cambios, una ley postconstitucional, año 79, asunto de García Enterrida, de Palazón, cuestión de constitucionalidad. Mire, la ley de control de cambios es ley ordinaria y en cambio establece normas penales. Esto es inconstitucional y dice el Tribunal Constitucional. Mire, sí, en cuanto impone penas privativas de libertad. Mire, la ley de dice, se va a hacer con la pena de prisión menor y multa de... Mire, una ley ordinaria no puede imponer penas privativas de libertad. Ahora, penas de multa sí. Por tanto, dejó a salvo las penas de multa. ¿Por qué? Porque las penas de libertad son artículo 17
y las penas de multa no. Y la responsabilidad civil subsidiaria. Ahí no se mojó, dijo, mire, eso está en el Código Penal y no está planteado. Yo lo que digo es que la pena de multa se puede. Si luego la pena de multa no se paga, ya veremos si el arresto sustitutorio no se pronunció y quedó allí en el margen. Pero, fijaos, eso significa que si yo quisiese hacer un derecho penal de las personas jurídicas, lo podría hacer en una ley ordinaria. No necesitaría una ley orgánica como necesito para un derecho penal de las personas físicas, porque incluso las penas de multa no son lo mismo. Una pena de multa a una persona física no tiene nada que ver con una sanción de multa a una persona física. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derecho penal y de penas, siempre está aleteando la responsabilidad personal subsidiaria. En cambio, una pena de multa a una persona jurídica es absolutamente igual, después matizo esto, pero absolutamente igual que una sanción gubernativa de multa. Si no se paga, porque no se embarga. Y si no hay dinero, pues no pasa nada. No pasa nada. Porque no puede meter en la cárcel a nadie. El legislador se ha inventado la intervención de la empresa. Pero claro, eso es ridículo. Eso es pues una cosa para poner algo. Porque dices, hombre, ¿y qué hago con la empresa intervenida? Si no hay de dónde. Además me gasto yo dinero pagando a la inspectoria de tal. Si hay, embargo. Y si no hay, pues mira, pues ¿qué le vamos a hacer? Por eso dice, mira, no, es que las personas jurídicas no tienen huesos, no van a la cárcel y por tanto no está en juego el valor libertad. Fijaos también que cuando el Tribunal Constitucional, tantas veces, no me voy a meter en la polémica esa, pero tantas veces en que se mete a interpretar cuestiones de legalidad, esa polémica que ha tenido con el Tribunal Supremo, que dice, bueno, pero aquí la prescripción, pues no, pues esto de que con procedimiento sea contra el culpable, el Supremo dice que es cuando la querella se presenta. Y el Tribunal dice, no, es cuando se admite a trámite, porque si no, no sé cuándo. Bueno, ¿y a usted quién le manda? ¿Quién ha dado vela en este entierro? Se le dice al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sigue diciendo que ¿quién me ha dado vela en este entierro? El artículo 17 de la Constitución. Porque de que la prescripción se interprete así o no, depende que una persona vaya a la cárcel. Eso lo hace en transparencia fiscal, cuando hay derecho penal, en todas las cuestiones de derecho penal en que se mete. Otra cosa que eso está bien, al final alega el artículo 17. Por eso, para interpretar la prescripción civil, el Tribunal Constitucional jamás se meterá a decidir si el acto de conciliación suspende o no, no sé cuánto, ¿por qué? Porque no está en juego la libertad, por mucho que sea irrazonable la interpretación. En cambio, por eso es importante, las personas jurídicas no tienen huesos, no van a la cárcel, no hay artículo 17. Entonces, ¿el derecho procesal tiene que ser distinto? Hombre, no digo que forzadamente distinto, ahora, no tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no vamos a meter a nadie en la cárcel. Segundo, las personas jurídicas no son personas físicas, lo que significa que no tienen ojos. No ven. Ven personas físicas. Por tanto, pedir a la persona jurídica como imputada que nos cuente lo que ha pasado no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no sabe, porque ni siquiera ya sabe si es culpable o no. Eso lo sabrán gente de la persona jurídica, pero ella no. Es más, si la persona jurídica ha ido cambiando de administradores y de tal, y el procedimiento penal se inicia 5 años después de que sucediesen los hechos y ya no hay nadie distinto, pues de los que hay, que ostentan la persona jurídica, nadie sabe nada. Nadie. ¿Que le llamamos a que nos cuenten? No, es que no saben nada. Tercero, la persona jurídica no tiene patas. Importante. O sea, las personas jurídicas no se dan a la fuga, porque no tienen patas, no pueden. Entonces, claro, en las personas físicas, yo, el proceso penal, necesito la presencia física de la persona. Y si no, lo meto en prisión, porque yo necesito a la persona física, porque luego las penas que voy a ejecutar, necesito a él, para inhabilitarle, lo necesito físicamente. En cambio, la persona jurídica no, la persona jurídica lo que necesito es su patrimonio. Yo, si embargo dinero, si embargo la cuenta, me da igual, si es que no se puede ir. Por eso también resulta absurdo, me parece que es fruto de ese mimetismo de aplicar a la persona jurídica, lo mismo que a la persona física, esa idea de decir,
que lo he oído también varias veces, ¿no? El legislador no ha previsto qué se hace cuando una persona jurídica se disuelve antes de que empiece la responsabilidad penal. Pues no pasa nada. Pero algunos dicen, no, habría que prohibir la disolución de la persona jurídica cuando esté en curso en un procedimiento penal. Digo, pero ¿qué tontería es esta? ¿Qué? Decirle, no, usted no se disuelva porque esto es un proceso penal y aquí quien la disuelvo soy yo. O sea, prohibido disolverla para que la disolvemos nosotros en sentencia. Absurdo. Hombre, sí para la pena de multa. Y una vez que tengo garantizada la pena de multa, si quiere disolver, felices además, aquí está la pena de multa y ya está. ¿Por qué? Porque es que no la necesitamos para nada. Y por último, las personas jurídicas no padecen, no sufren. Por eso las penas, al final, quien las sufre son personas físicas. Yo creo que estas 4 cosas condicionan el proceso. Y con eso ya rápidamente me parece, aunque me he extendido mucho, pero creo que eso sirve para contextualizar. Lo que voy a hacer es darle un repasito a lo que ha hecho el legislador. Hoy salía publicado, por fin, el texto consolidado en la página del Congreso de los Diputados y saldrá en el boletín dentro de nada. Modificar la ley de procedimiento criminal para meter un estatuto procesal de la persona jurídica. Yo creo que los problemas procesales de las personas jurídicas, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se clasifican en 4 grupos. Y al hilo de esos 4 grupos voy a examinar lo que dirá el Boletín Oficial del Estado dentro de unos días, porque efectivamente al final ha salido aprobado, cosa que tampoco entiendo muy bien, ha salido aprobado. A mí me gustaba mucho el texto que se mandó del Gobierno al Congreso. Creo que lo estropearon en el Parlamento un poquito, en el Congreso de los Diputados. Luego fue al Senado, en el Senado han hecho unas modificaciones que se aprobaron en el Senado, pero luego al volver al Congreso, al final el Partido Popular, que es el que había metido esas enmiendas en el Senado, se ha abstenido, y aunque CiU, PNV y Coalición Canaria han votado las enmiendas que venían del Senado, no han sido aprobadas, con lo cual lo que sale es el texto que salió del Congreso y no el que fue aprobado en el Senado. Los problemas son de 4 tipos. A ver si voy rápido porque... primero, problemas ficticios. Yo ahí, en ese cajón catalogo un montón de cuestiones que se plantean y que la gente las plantea como problemas y que son ficticios. Ejemplo, ¿las personas jurídicas tienen derecho al intérprete? He visto escrito mucho. En la circular de la Fiscalía General del Estado dedica un apartado a un problema ficticio, absurdo. Bueno, ¿qué tontería es esta? Eso no significa que si procesamos a Honda, si procesamos a Honda porque un comercial suyo ha cometido aquí un cohecho impropio, ¿hay que traducir al japonés todo el proceso penal? No. Mira, o sea, ¿con quién te estás entendiendo? ¿Sabe castellano? Pues ya está. El abogado. Hombre, si te pone un abogado sueco, pues hablas con los tíos y le dices, hombre, no puede ser alguien... pero vamos, si te justifican por qué el representante de la persona jurídica pues va a ser un sueco, pues bien, pues a él le traduciremos y tal, pero vamos, absurdo, eso no es problema. Eso no es problema, ¿no? Pero bien, está ahí teorizado, en los manuales, pues eso nos sirve para llenar unos capítulos, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el derecho al intérprete, no es problema, o sea, sentido común. Derecho a la presunción de inocencia, no es problema, pues claro que tiene derecho a la presunción de inocencia, no es problema ninguno. Segundos problemas. Los problemas que son ficticios, pero que a base de percibirlos como problemas, se convierten en problemas reales. Ya, eso yo creía que no eran problemas, pero ya se han convertido en problemas. ¿Por qué? Porque en el imaginario judicial, en el imaginario del legislador, son un problema. Algunos ejemplos. Y ya con esto voy a leer. Uno, clarísimo. Decía, responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Y qué pasa con la entrada y registro domiciliario? Pues nada. Pues nada. Porque es que para investigar delitos cometidos por personas físicas no hace falta entrar en la sede de personas jurídicas. Y las personas jurídicas no existen desde antes y tienen domicilio sin necesidad de que sean responsables penales. Pero la gente se come la cabeza y dice, habrá que meter algo. Como las intervenciones telefónicas de personas jurídicas. No hay problema. O sea, pues como siempre, los que hablan por teléfono son tíos, ¿no? Pues si hay fundamentos, si hay indicios, pues se pincha y si no, no se pincha el teléfono. No tiene nada. Pero no, como eso. Y efectivamente el legislador ha caído en esa trampa, movido quizás por intérprete. Y al final ha dicho, pues sí, efectivamente, como han hecho algunos monografistas, hay que meter una cosa para regular la entrada y registro, porque es responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ha metido
un artículo, desdichado artículo, malhadado artículo, artículo 554, que dice, será necesario la entrada en domicilio, tal, de mandamiento judicial, tal, no sé cuánto, dice, ¿qué es domicilio? Pues tratándose de personas físicas, tal, y ha añadido un párrafo diciendo, tratándose de personas jurídicas imputadas, es domicilio el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros. O sea, no se sabe por qué, desde que existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, para entrar en un sitio de estos tan vagamente definidos, hace falta mandamiento judicial so pena de nulidad. O sea, que si uno entra en la Ferretería Europa, sociedad limitada, a buscar la contabilidad, pues uno necesita mandamiento judicial. Si la Ferretería Europa es de un particular, no. Qué cosa más absurda. Y es que hasta ahora no necesitábamos entrar en esto, dice más, otro lugar en que custodian documentos y otros soportes de su vida diaria que queden reservados al conocimiento de terceros. Típico problema ficticio, pero ya convertido en un problema real. Mire, pues a partir de ahora, no sabe por qué, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha creado un concepto distinto de intimidad de efectos penales. No se sabe por qué, porque la intimidad de las personas jurídicas, yo no digo que las personas jurídicas no haga falta mandamiento, tal. A lo mejor efectivamente hay que regular el domicilio de las personas jurídicas y poner cuándo hace falta mandamiento, pero me parece que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Otro problema ficticio convertido en problema real. Si a la persona física, para abrir el juicio oral contra ella, hace falta tomarle declaración, menudo problemón. ¿Cómo tomamos declaración a la persona jurídica? Mira, no, eso no es problema. No, si lo que hace falta, si en la persona física se anuda la toma de declaración con la imputación, pues por abreviar, es decir, lo que hace falta, lo esencial, es que la persona contra la que se abre el juicio oral sea consciente y se le comunica, eso es trasladar la imputación, 118. Hombre, si es una persona física, pues ya se le pregunta. Y se dice, bueno, ¿qué tienes que decir sobre esto? Porque las personas físicas saben si son culpables o no. Saben qué ha pasado. O por lo menos saben las personas jurídicas no. Las personas jurídicas no. Habrá gente dentro de la persona jurídica que lo sepa y otros que no. Pero dicen, uy, qué problema. ¿Y cómo le tomamos declaración a la persona física? Y esto está lucrado, para mí es sencillísimo, ¿no? No hace falta, habrá que comunicarle la imputación y tomarle declaración pues, a los que puedan contar cosas, sea el representante legal actual o el que lo fue, sea un empleado o el administrador de hecho o el no sé cuánto, pero a los que tengan cosas que contar, a los que tienen ojos y tienen oídos, pero no a la persona jurídica como tal. Pero como eso, tal, pues ya el legislador también ha salido al paso, ya que es un sistema que a fin de cuentas tampoco llega a estar del todo mal, ¿no? Que es el 119, que dice, hombre, cuando sea una persona jurídica la imputada, yo diría, comuníquesele la imputación y ya está, y ya llamaremos a declarar a quien sea. Dice aquí, la citación se hará en el domicilio social. Advirtiéndole que designe abogado y procurador. En caso de no hacerlo, se le designará de oficio. Perfecto. La comparecencia se practicará con el... Aquí ya se mete un poquito el lastre del mono, ¿no? Que dice, uy, cuidado que hay agua, ¿no? Si no hay agua. La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado por la persona jurídica imputada. Necesitan a alguien para verlo. Como era absurdo el representante legal, dice, joder, pues si es en la sucursal de Marbella, ¿por qué va a tener que venir el...? Pues al final dicen, persona especialmente designada. Dice, la inasistencia al acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con el abogado de la entidad. Aquí hay un mixto que dice, al representante, dice, bueno, ¿y si no viene? Bueno, pues con el abogado. Sí, ¿por qué? Porque dice, si es que no me aporta nada. Que venga un tío diciendo con el cartel de yo soy el acusado. Bien, pues con el abogado. Es más, yo digo, persona especialmente designada puede ser el abogado. No veo ninguna incompatibilidad. Sin perjuicio de que si quieren otro, pues que vaya otro. El juez informará al representante de la persona jurídica imputada, o en su caso al abogado, de los hechos que se le imputan. Y al final dice, la designación de procurador, acertada previsión, sustituirá a las indicaciones del domicilio a efecto de notificaciones. Se entiende uno con el procurador. Y luego dice, y
¿Y cómo presta declaración? Si es que no tiene que prestar declaración. O sea, tener que prestar declaración, lo que lleva. Sin embargo, también ahí hay una obsesión, y el artículo 409 bis nuevo dice, cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su abogado. Puede ser un tío que dice, mire, si es que yo soy el encargado de la empresa de ir a los juicios. Bueno, ¿y usted qué tiene que decir de...? Mire, si yo no estoy en mi vida en Mondoñedo, jamás he estado en Mondoñedo. Bueno, pero sepa usted que tiene derecho a no declarar. Dice, bueno, si es que aunque no lo tuviese, es que no sé absolutamente nada, ¿no? Entonces, absurdo. Sin embargo, al empleado de Mondoñedo habrá que llamarlo. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y las demás personas que hubiesen también podido intervenir en su realización. Dices, bien, pero si lo que hace la persona jurídica es alegaciones, pues que las haga a través del letrado. Si son hechos, que los introduzca a través de los testigos que los hayan visto, pero no con esta fórmula en la que se pretende darle visualización humana a lo que no es humano, a lo que es una persona jurídica que no es física. Dice, a este representante especial, a esta declaración le será aplicable lo dispuesto para el imputado, especialmente lo relativo a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. Afortunadamente ha prevalecido el sentido común y dice, hombre, si no comparece, se entenderá que la persona jurídica se acoja a su derecho a no declarar. Porque lo que hubiese sido diabólico es que nos empeñásemos en que declarase, que ese es un problema que sí es real. ¿Qué pasa con la persona jurídica que no comparece? Cuando son personas físicas, lo tenemos muy fácil. Lo detenemos. Y eso no nos da ningún escrúpulo de conciencia porque al final en el proceso penal hay privación de libertad y por tanto se lo vamos a computar. Ahora, cuando es una persona jurídica, ese es un problema real, que está mal resuelto en la ley. ¿Qué pasa si no viene? ¿Detengo al representante legal para obligarle a venir? Pues si no le da la gana de defenderse. No. Los autores han propuesto que sí, que se detenga por el tiempo indispensable. ¿Y a quién? Si son 8 representantes legales. ¿A quien le dé capricho el juez? Entonces ahí lo lógico es, mire, pues que siga el proceso en rebeldía. En rebeldía. Sí, no pasa nada. Si es como una sanción, si es que al final no lo van a meter en la cárcel, embárguele, tal. Esto la ley lo resuelve regular, o por lo menos de una forma confusa. En el artículo 669 bis, yo creo que con buen criterio opta por el sistema de decir, mire, el proceso sigue adelante, abogado y procurador de oficio, y seguimos hasta el final. La única duda es si en los casos en que ha sido imposible la citación por no tener domicilio social, lo que se hace es sencillamente domicilio social conocido, archivar o mantener vivo el procedimiento. Era más claro el texto que salió del Senado, pero al final se ha introducido, en los demás casos sí, sigue el procedimiento en rebeldía, con abogado y procurador de oficio. Y además, ningún escándalo, porque es que es complicar las cosas. Es que muchas personas jurídicas nos parece muy de eso, pero la mayoría de los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas van a ser del chiringuito financiero, que no es nada, que está escrito y tal, pero nadie se preocupa luego de disolverlo, del timo del nazareno, que han creado una sociedad de responsabilidad limitada, que han puesto a la tía Faustina de administradora, pero que en cuanto se acaba el nazareno, la sociedad sigue ahí viva porque nadie se preocupa, pero no hay nada. Dice, voy a complicar yo el proceso aquí, deteniendo a la tía Faustina, que tiene 80 años y que va a venir diciendo que si yo no sé nada, si es mi sobrino y tal. Pero si eso no tiene ningún sentido con una sociedad que ni vive ni es nada, ¿no? Entonces, el otro sí que se deducía claramente que seguía. Aquí dice, transcurrido el plazo fijado de la requisitoria, sin haber comparecido la persona jurídica, se la declarará rebelde, solo cuando no sea conocido el domicilio. No en los casos de incomparecencia, porque en esos casos se nombra abogado de procurador de oficio, continuando los trámites procesales hasta su conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Continuando los trámites procesales hasta su conclusión. ¿Que se archiva o que sigue? Y el último problema, aunque hay alguno más, pero el tiempo, yo creo que el derecho al silencio también es derecho al silencio de los asistentes a un curso, derecho al silencio del ponente, a que el ponente se calle de una vez, ¿no?, en lugar de seguir. Pero el último problema, que me parece que es serio y que es el único en el que el legislador no ha entrado es, ¿tiene la persona jurídica derecho a no autoincriminarse?
La respuesta en principio es sí. No está tan clara. Tribunal de Luxemburgo nos dirá no. Tribunal de Derechos Humanos nos diga sí, tienen derecho a autoincriminarse. El derecho a autoincriminarse significa que no se le pueden ejercer coacción alguna para que colabore con el proceso penal. Esto es importante, porque esto significa que si yo en una inspección de Hacienda, inspector, le pido a la persona jurídica los libros, tal, no sé cuánto, además con el respaldo de una ley tributaria que dice que no entregar los libros o no colaborar con la inspección es sancionable administrativamente, eso significa que esa prueba, penalmente hablando, es ilícita, porque es una prueba recabada coactivamente. Eso significa que si yo tengo un proceso penal y le digo a la persona jurídica imputada, mándeme usted todas las actas de los últimos meses del Consejo, so pena de desobediencia. Eso es nulo. Si es que el derecho a no autoincriminarse significa que no tiene derecho a no colaborar con la instrucción. No lo será si colabora voluntariamente. Esto es obvio. Y el derecho a no declarar. Tiene derecho a no declarar. Eso, ¿de quién es ese derecho a no declararse culpable? De la persona jurídica. Bueno, pero las personas jurídicas no declaran. Entonces, ¿de quién es? Aquí el legislador hace una trampa muy burda, que es decir, en el juicio oral podrá asistir, aparte del abogado y tal, que es obligado, podrá asistir en nombre de la persona jurídica la persona que especialmente haya designado. Dice, y esa persona que especialmente haya designado como representante para el juicio podrá acogerse al derecho a no declarar, al derecho a la última palabra, a tal, a no sé cuánto. Entonces dice, siguiendo la estela de la circular de la Fiscalía General del Estado, dice, pero no podrá designarse a quien sea testigo, a quien tenga que comparecer como testigo. ¿Por qué? Porque, dice, lo que no quiero es que me pongan al testigo clave como representante especialmente designado. Perfecto. Ahora, ¿y el representante legal? Significa eso que el legislador lo que le está diciendo es decir, mire, usted tiene derecho a no declarar. Ese derecho lo va a ejercitar la persona que usted diga. Pero ojo, usted tiene que ser una persona que no sepa nada. Dice, mire, pues para eso no necesito este derecho. O sea, si para poner ahí a alguien, pues vaya derecho. Yo creo que eso es un tema material y no formal. Un tema material que exige pensarlo y que exige definirlo, y que sin la ley es difícil. Es decir, el derecho a no declarar de la persona jurídica imputada, ¿quién lo ejerce? No la persona jurídica, porque la persona jurídica no declaran. Pero ¿a quién por proyección se les tiene ese derecho? ¿Al representante legal? Parece que sí. ¿Al socio? En principio digamos, no. O sea, me viene a mí el accionista del Banco Popular. Me dice, no declaro porque... Y yo soy accionista porque tengo un... Dice, mire, déjese usted de bromas, que aquí usted declara como Dios manda. Ahora, ¿y el socio colectivo, que no es administrador ni representante legal, pero que es una sociedad que tiene... Y el que tiene el 99% del capital en la sociedad anónima, ¿ese tiene derecho a no declarar? Si ese es el que dice, mire, es que lo que lo va a hacer la persona jurídica soy yo el que lo voy a sufrir. Y el directivo y el empleado... Esa es una zona llena de confusión que está ahí pendiente y que tiene un anverso y un reverso. El reverso, que ser poco cautos con esto puede llevar a ser inutilizable muchas pruebas que se hagan. Yo, si fuese juez, desde luego, en estos casos concedería, me parece que el artículo 418, yo creo que ahí hay un concepto intermedio. Mira, hay uno que va a declarar pero que no es imputado, pero tampoco es un testigo en sentido estricto, sino que es un testigo con dispensabilidad, como sucede con el 416. Mire, yo soy testigo, pero usted tiene derecho a no declarar. ¿Por qué? Porque está su marido o su hijo o su tal y se le advierte. Ese es un testigo que tiene una cierta proyección de la condición de imputado. ¿Quién es? No sabía yo delimitar con exactitud. Tengo casos en que está clarísimo, el representante legal y tal, otros en que tengo clarísimo que no, pero en el intermedio me parece que no. Y creo que el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice, poco conocido, dice,
Nadie podrá ser obligado a declarar, aunque vaya como testigo, sobre hechos que puedan perjudicarle gravemente a él o a su familia o tal. Me parece que ese artículo puede servir por lo menos para encontrar ese soporte legal que el legislador del año 2011 nos ha regateado. Y te he dicho la última palabra. Muchas gracias, perdón porque me he extendido demasiado y perdón al moderador que tenía que haber moderado hace muchísimo. Ha sido estupendo, hemos pasado un rato muy agradable. Yo estaba sufriendo por Miguel, yo estaba disfrutando aquí, encantado de la vida, no tengo nada que hacer hasta mañana, así que estaba feliz, pero por Miguel sí estaba sufriendo y la verdad es que ha valido muchísimo la pena. Has planteado una serie de temas nuevos y además de eso has jugado con ventaja, pues como has venido a segunda hora, pues te has traído el boletín de del Congreso, que es el de hoy, ¿no? Claro. Los que estamos aquí de primera hora, pues no habíamos tenido acceso al boletín del Congreso y además ha venido al pelo, o sea que vamos, más puntería imposible. Bien, perdón el tema, vamos a tener que ir un poco más, hasta un poco más tarde, no cabe ninguna duda. Hay algunos que tenemos la suerte de poder seguir adelante y el que, claro, tenga su planificación se va a tener que marchar, ¿qué le vamos a hacer? Esto de todas maneras se va a grabar y alguien, si tiene interés, se puede siempre rescatar en ese sentido. Bueno, tenemos la suerte de tener a Miguel Crespo, que además de ser abogado del Estado, actualmente en excedencia, ha tenido una carrera brillantísima desde que se incorporó en 1986 a la abogacía del Estado, y donde permaneció alrededor de 10 años. Miguel ha tenido una actividad también mucho más extensa que la simple administrativa. Ha sido, entre otras cosas, subsecretario de Economía entre los años 2000 y 2004 y ha desempeñado diversos cargos en materia de economía. Es un hombre que, además de derecho, sabe de economía en la medida en que se pueda saber de economía. En la actualidad es secretario general del Consejo de Administración de Bankia y de la Fundación Caja Madrid y de la Corporación Caja Madrid. Bankia es actualmente lo que antes era Caja Madrid. Madrid, Bancaja. Efectivamente. No es un hombre de Rodrigo Rato. A pesar de que pueda parecerlo por la coincidencia de estas cosas, pero si lo fuera, pues yo encantado de la vida. De todas maneras, Miguel es un hombre que le precede su fama y que está llamado a todavía ocupar cargos de muchísima importancia. Él decía que venía como persona jurídica. Efectivamente, es responsable, de alguna manera, del asesoramiento de empresas que pudieran llegar alguna vez, esperemos que no, a sufrir los problemas de la responsabilidad de las personas jurídicas. Veremos esto desde este otro ángulo. Miguel. Muchas gracias. Yo voy a ser muy sintético. Yo creo que lo que ha explicado Antonio del Moral pues ha dejado pues con mucha claridad algunas de las preocupaciones que podríamos sentir en las personas jurídicas si pensamos en lo que puede ser la aplicación de esta reforma de la Ley Orgánica 10 del 2010. Yo creo que lo ha explicado con una claridad y una rotundidad pues que yo no lo puedo hacer mejor. Por eso me voy a limitar a trasladar algunos puntos que a mí me parecen importantes y quizá pues no siendo novedosos sobre lo que ha sido su intervención, sino pues remarcando. Sin ninguna duda, yo creo que la primera idea que podemos lanzar cuando examinamos esa reforma en materia de responsabilidad jurídica, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues es que realmente estamos introduciendo un elemento extraño a lo que es nuestra tradición jurídica, a lo que es el ámbito del derecho penal. Y yo creo que eso pues es consecuencia un poco
de todos los cambios que a nivel internacional se han producido y estamos recibiendo pues, iniciativas que se han promovido desde el ámbito de la Unión Europea y desde el ámbito de otros foros internacionales. Eso de alguna forma pues, introduce una figura, una regulación bastante forzada y que no este tipo de introducción de regulaciones forzadas pues se han recibido no solo en el ámbito del derecho penal, sino en el ámbito del derecho administrativo, contratación pública, etcétera. En cualquier caso, yo creo que es importante cuando abordamos el análisis de esa normativa pues pensar que estamos hablando de una idea de imputación y estamos hablando de una idea de imputación dirigida a una persona jurídica y no a una persona física, y yo creo que Antonio ha sido clarísimo la ruptura que eso supone dentro de nuestro sistema y esa imputación que era más normal, que era normal en el ámbito del derecho administrativo, pues en el ámbito del derecho penal lleva a las personas a sufrir un riesgo, yo creo que de indefensión. Y yo creo que a la hora de analizar este tipo de problemática que plantea esta directiva, y yo creo que eso es algo que está ínsito en la exposición que ha hecho Antonio, aunque no lo ha dicho no ha utilizado el término, estamos hablando de un problema de constitucionalidad. En el fondo yo creo que ese problema de constitucionalidad pues nos lo podemos plantear directamente en cuanto a alguna de la regulación que está en el propio Código Penal, en algunos de los preceptos que fueron redactados es nuevo por la reforma, como también esa problemática de constitucionalidad, sin duda ninguna, va a estar en el propio desarrollo de los procesos penales cuando estos se dirijan contra las personas jurídicas, por razones materiales y por razones procesales. Y luego volveré sobre esa idea con la que él ha acabado su intervención. Y cuando estamos hablando, además, de derechos fundamentales y estamos hablando de imputación, tenemos que ir rápidamente al ámbito de la culpabilidad, al ámbito de lo que es la responsabilidad por la propia conducta, por los propios actos que son los que van a ser enjuiciados. Y cuando estamos hablando de culpabilidad, pues nuevamente tenemos que ir a esa idea que he dicho él, persona física, persona jurídica. Y yo creo que es claro que en el ámbito de las personas físicas existe esa culpabilidad. En el ámbito del derecho penal y hablando de personas jurídicas no está tan claro. Y yo creo que la circular de la Fiscalía, a la que ha hecho referencia, busca de alguna forma esa transferencia de responsabilidad desde las personas físicas a las personas jurídicas, porque sin duda ninguna los redactores han sido conscientes de que ese es uno de los puntos débiles de toda esta construcción. Y en mi opinión, y dicho con todo el respeto, yo creo que esa transferencia de responsabilidad que se efectúa es bastante discutible, bastante débil, y sin ninguna duda las condenas que existan en ese ámbito, como he dicho, pues probablemente acaben en el Tribunal Constitucional, que sea el que fije la última posición. Y sobre este tema, yo creo que además es muy importante que pensemos en la idea de que esa transferencia de responsabilidad, si quisiéramos salvar esa regulación, pues tendríamos que hacerla pivotar sobre defectos de organización. Y eso es algo que la propia circular de la Fiscalía cuestiona, es decir, cuestiona de alguna manera yo creo que bastante clara, porque, claro, tiene la sensibilidad de que si hay una organización mínima, esa existencia de esa organización para ejercer un control sobre lo que es la propia organización empresarial sería una restricción para la aplicación de esa normativa penal. Pero bueno, es que probablemente, y vuelvo a lo que ha dicho Antonio, es que esa normativa sea de una aplicación difícil y posiblemente innecesaria, teniendo en cuenta ya la redacción del Código con anterioridad, en el propio artículo 31 o en algún otro artículo, e incluso en esta actual, si tenemos en cuenta pues el propio artículo 129, aunque está pensado para entes dotados, o sea, que no están dotados de personalidad jurídica. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, si estamos pensando de unas sociedades, de unas personas jurídicas que se han creado para delinquir, de personas jurídicas instrumentales,
por mucho que no nos guste la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, pues posiblemente pudiésemos llegar a un punto de encuentro, sobre todo porque, como he dicho, yo creo que entonces no haría falta el 31 bis, es decir, estamos hablando de sociedades instrumentales o de sociedades pantallas, y para eso se puede levantar el velo y exigir la responsabilidad a las personas jurídicas que las utilizan. Y yo creo que además, en este sentido, la propia circular 1 de la Fiscalía habla de que en ese caso de sociedades pantallas se tenga cuidado a la hora de dirigir el proceso contra la persona física, que es la que ha cometido directamente el hecho, o contra la persona jurídica, porque se podría incurrir en un supuesto de bis in idem. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que en el caso de las sociedades, que son la mayoría, que no se han creado para delinquir, y de sociedades en cuyo seno se hubiese podido cometer algún delito, realmente, en mi opinión, aplicar el 31 bis y todos los preceptos correlativos probablemente lleve a una situación de indefensión, en el sentido más amplio, no solo por la culpabilidad, sino incluso por razones también procesales. ¿Por qué? Porque en ese caso, lo normal es que el delito se haya cometido en la sociedad, pero no por la sociedad, y que la propia sociedad pueda ser hasta víctima del delito, sin perjuicio de que le pueda tocar la responsabilidad civil. Eso es otro tema. ¿Por qué? Pues porque en las sociedades todos los procesos de toma de decisiones están absolutamente reglamentados. Y además, reglamentados, eso pues probablemente desde los últimos 10 o 15 años, como consecuencia pues de escándalos regulatorios que se han producido o de escándalos contables, y realmente en este momento absolutamente está procedimentado cómo debe de operarse, y más en entidades de sectores regulados. Y por tanto, lo más que podría decirse es que un acto pudiese ser imputable a una sociedad si no tuviese establecido esos sistemas de control. Y eso con carácter general. ¿Por qué? Un argumento, una motivación de este tipo. Bueno, cuando se regula quiénes pueden ser los sujetos activos de esta responsabilidad, se establece una excepción que es el Estado, las administraciones territoriales, institucionales, sociedades mercantiles que cumplan, presten servicios de interés general o ejecuten políticas públicas, etcétera. Y después dice, salvo que estas entidades hayan sido creadas precisamente con la finalidad de delinquir o de cometer algún delito. Bueno, de alguna forma, aquí que se está reconociendo que en el ámbito del sector público todo tiene que funcionar conforme a procedimientos. Y, por tanto, si se funciona normalmente, se podrá exigir la responsabilidad que sea, incluso la civil subsidiaria. Pero lo que no tiene sentido es exigirles una responsabilidad penal como persona jurídica. Bueno, yo creo que esto encajaría en eso que he dicho. Las sociedades que se han creado para delinquir nos pudiéramos plantear si se le puede exigir algún tipo de responsabilidad penal. Por la vía del 31 bis, que como he dicho, en mi opinión, no hace falta. Las sociedades que funcionan normalmente, aunque en su seno se haya cometido un delito, yo creo que el exigirles responsabilidad penal es un poco excesivo, y que como mucho se pudiera plantear la exigencia de algún tipo de responsabilidad cuando no tienen sistemas o cuando no los tienen deliberadamente, o deliberadamente son sistemas incorrectos, sistemas no operativos. Bueno, yo creo que en este punto también es importante el tema del tratamiento de la autonomía de la responsabilidad penal. Y vuelvo a decir lo mismo, es decir, cuando el Código Penal dice que se podrá exigir responsabilidad penal, aunque no se sepa quién es el responsable o la persona que ha cometido los hechos, ya no entro en los otros supuestos, hombre, realmente a esa persona jurídica que no tiene ojos, que no tiene huesos, es decir, la estamos dejando en una situación de indefensión. ¿Por qué? O sea, de modo que hay una transferencia de responsabilidad y no sabemos quién es la persona física que lo ha cometido. Yo creo que desde un punto de vista de derechos fundamentales, eso es como mínimo aceptablemente discutible, y al final pues alguien resolverá sobre la cuestión. A la hora de analizar cuándo es imputable o transferible
la responsabilidad a la Administración. Se habla, por un lado, de administradores de hecho de derecho, que actúen en nombre y por cuenta de la sociedad y en provecho de la sociedad, y se habla también de aquellos empleados que en el ámbito, digamos, de actividad de la sociedad, por cuenta de esta, hayan cometido algunos hechos con omisión del debido control por parte de los administradores. Bueno, esa diferencia, en un caso se habla claramente del ámbito de actuación de la sociedad y de debido control, en el de los empleados, digamos, de niveles inferiores, y no se habla en el de los administradores de hecho de derecho, pues a mí me parece también absolutamente discutible, y me parece absolutamente discutible también desde un punto de vista de culpabilidad y desde un punto de vista el derecho a no estar en una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque los administradores de una sociedad también tienen que adoptar sus decisiones bajo procedimientos reglados, absolutamente reglados, absolutamente reglados. En meses anteriores, desde la agencia tributaria se promovió, y yo creo que se llegó a firmar un acuerdo entre varias entidades para que los consejos de administración de las grandes sociedades cotizadas y de grandes empresas, aunque no fuesen cotizadas, asumieran el conocimiento de las implicaciones fiscales de las operaciones que se hacían en el seno de la sociedad. Hay algunas sociedades que se han adscrito y con eso, ¿qué se estaba buscando? Pues que se asumiese, digamos, un cierto grado de responsabilidad. No nos engañemos, esas operaciones, los consejos no las conocen en el detalle, no las conocen hasta el punto de que puedan ser conscientes de la responsabilidad que se asume si hubiese algún tipo de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque a ellos les llegan expedientes y esos expedientes han pasado por las asesorías fiscales, han pasado por las direcciones de cumplimiento, han pasado por la dirección financiera y cuando se toma la decisión se explica lo que es la propuesta y perfectamente se ven quiénes han informado sobre esas cuestiones y se ven si han planteado alguna objeción. Y esas operaciones solo se pueden aprobar cuando digamos, esos órganos que tienen que necesariamente intervenir en el proceso han dado su visto bueno y no tienen ninguna objeción. Es decir, la sociedad no tiene ojos, no tiene huesos, claro que no. Y precisamente la toma de decisiones viene de todo el aparato que tiene debajo. Por tanto, esa exigencia o esa necesidad de contar con esa organización es básica, y es básica y más básica cuanto más alta se toma la decisión. Porque no nos engañemos tampoco. Es decir, que esta norma, en el caso de las sociedades que no son instrumentales del delito, es una norma pues que digamos que tiene varios campos, de primera, segunda y tercera división. Es más problemática la exigencia de responsabilidad cuando más grande y más compleja es la sociedad. Y por tanto, la situación de indefensión, aunque parezca mentira, puede ser mayor. En el caso de las pequeñas, la indefensión puede venir pues porque no tienen medios, que eso es muy importante y también merece todo tipo de garantía y de sensibilidad. Pero probablemente la toma de decisiones y los mecanismos de control estén todos más cerca y planteen menos problemas. Y aparte, a medida que las sociedades sean más grandes, el riesgo de que se pueda utilizar ese tipo de normativa con alguna finalidad, un poco de abuso, es mayor. Yo creo que en relación con el tema en cuestión no diría mucho más, por no extenderme. Sí, quizá hacer referencia a unos extremos que de alguna forma Antonio ha aludido y que a mí me parecen importantes, ya en el ámbito de la penología. Es verdad que la única pena virtual es la multa. Las otras, en mi opinión, y ese es un defecto si se quisiera aplicar, no tienen absolutamente ninguna virtualidad práctica, siempre y cuando estemos hablando de sociedades que tienen un funcionamiento regular y no que hayan cometido delitos, sino, como he dicho, en cuyos senos hayan cometido delitos. ¿Por qué? Pues porque el propio Código Penal les da la salida. Es decir, las penas interdictivas y la disolución, bueno, exigen reincidencia, es decir, que haya continuidad en el delito o que sean sociedades instrumentales o multirreincidencia, que es todavía peor.
Eso para ponerlas más de 2 o 5 años, pero antes, es decir, entre hasta 2 años, pues igualmente lo que están exigiendo es también que haya una continuidad y se pide tener en cuenta el nivel de rango dentro de la entidad que ha tenido la persona responsable del fallo de ese debido control. Pero en cualquier caso, y lo que es más importante, y como cierre, en todo momento pide que se tenga en cuenta el impacto social, el impacto en la propia sostenibilidad de la sociedad o en el empleo. Realmente, ¿eso qué hace? Pues que hace muy difícil que si estamos hablando de una sociedad que funcione regularmente, de una sociedad que opere en el mercado sin cometer ningún tipo de delito, digamos, de modo deliberado, de modo doloso y desde la propia dirección de la entidad, se puedan adoptar estas penas interdictivas o de disolución. Es más, en estas sociedades hay mecanismos precisamente para corregir cualquier anomalía de funcionamiento que les hará acreedoras, y Antonio lo ha dicho antes, de sanciones administrativas mucho más duras, que hacen mucho más daño y que son, en mi opinión, bastante más eficaces y temidas. Y no hablo del procedimiento administrativo sancionador, mi procedencia es pública y me siento público además, pero visto desde el lado privado, en algunos extremos también se podría mejorar, sin duda, la tramitación y las garantías de los administrados. Además, en este ámbito de la penología, pues el propio Código Penal introduce 2 salvedades que desde el punto de vista de la empresa son buenas. Una es la posibilidad de fraccionar la multa, y no hablo más de ello, y otra que contempla qué es lo que ocurriría en caso de fusión, absorción o transformación de la sociedad. Y lo que dice es que en ese caso no se extingue la responsabilidad y se transmite. Pero automáticamente mete una salvedad diciendo, en todo caso también se valorará, en fin, volvemos al tema del impacto. Y es bueno, eso es bueno, y eso además tendría todo el sentido, y que yo recuerde con carácter general no está establecida así en el derecho administrativo sancionador, porque lo contrario podría llevar a soluciones aberrantes. Y alguna tengo en la cabeza, de alguna entidad que ha sido sancionada fuertemente con una sanción administrativa y la compra una tercera. Y resulta que la sanción la tiene que pagar la tercera, que es la que la va a salvar, que es la que va a garantizar que esa sociedad siga siendo viable, que sigan los empleos y la que va a garantizar precisamente el interés social. En el ámbito del derecho penal se establece esa cautela y bienvenida sea, pero de alguna forma lo que pone de manifiesto son las debilidades a las que Antonio ha hecho referencia. Y voy a acabar, porque yo creo que queda el tema bastante claro. Únicamente hacer referencia también a un punto que a mí me parece que abunda en los extremos a los que ha hecho referencia Antonio y sobre los que estoy insistiendo yo, que son el régimen de medidas cautelares que se establece. El régimen de medidas cautelares que se establece, pues, es inoperante. ¿Por qué? Pues porque las medidas cautelares que se establece, pues lógicamente ninguna es la multa. La suspensión es la intervención y no me acuerdo cuál es la otra. La clausura, me parece que es la clausura de locales o establecimientos. Se establecen esas 3 medidas cautelares. Y las 3 medidas cautelares se pueden establecer porque sí por los órganos judiciales. Evidentemente los jueces resolverán. Pero si como sanción se prevé que para poner penas interdictivas, que son algunas de las que son estas, exige que se den esos requisitos de continuidad delictiva o de instrumentalidad de la entidad para cometer actos punibles, aparte de que de los mismos sea responsable alguien con un alto nivel en la jerarquía administrativa, para ponerlas como medidas cautelares, pues serán exigibles también. Lo que en la práctica
hará imposible, ¿no? O muy difícil que se puedan adoptar este tipo de medidas. Y dicho esto, una salvedad y una puntualización en relación con las cuestiones procesales que ha comentado Antonio. Yo estoy absolutamente de acuerdo también con lo que ha dicho. Lo único que ocurre es, totalmente de acuerdo desde un punto de vista de jurista. Lo único que digo es que realmente a la persona jurídica, si está en una situación de indefensión, pues mucha o gran parte de su defensa va a tener que descansar sobre cuestiones procesales. Yo creo que, por un lado, existirá el tema de culpabilidad y el tema de derechos fundamentales, el peso que se le dé a la organización y el haber cumplido con el establecimiento de mecanismos de control que cumplan unos estándares aceptables para que no se pueda delinquir dentro de las sociedades, no por las sociedades, dentro de las sociedades, y luego pues determinados extremos procesales que serán importantes y en todas las empresas, y vuelvo a repetir, a medida que sean más grandes, más. ¿Por qué? Porque el proceso de decisiones se hace mucho más complejo, las cadenas de toma de decisiones son mucho más extensas, y un extremo, pues como el que ha dicho de la prueba, pues evidentemente hay sentencias del Constitucional, aparte de la propia jurisdicción penal, sobre si se puede pedir pruebas, en fin, lo tenemos desde en el ámbito fiscal hasta en el ámbito de los controles de alcoholemias en relación con las personas individuales. Pues hombre, será difícil que no se, si piden los libros, que no se den, pero ¿tendría sentido que fuese a declarar como testigo el responsable financiero, como un testigo contra la sociedad? Bueno, pues ahí es decir, entramos en un ámbito donde los delitos los cometen personas físicas, de los mismos se quieren hacer responder a personas jurídicas, y por tanto todas las garantías de defensa son pocas, y eso no se tiene que tomar como un expediente digamos formal para defenderse en el ámbito del derecho penal, sino yo creo que como una defensa, una garantía fundamental. Y para mí, en el fondo, es de lo que estamos hablando, de derechos fundamentales, porque ha llegado una figura nueva al ámbito del derecho penal que no casa muy bien con lo que es nuestro sistema y con lo que yo creo que son la propia definición de derechos fundamentales efectuada por el Constitucional, y con todas las matizaciones que seguirá, reconocida también a las personas jurídicas. Y la propia circular de la Fiscalía yo creo que lo reconoce así. Y yo no diría mucho más. Muchas gracias. No, te vamos a dar un aplauso extensivo a Antonio, que omitimos ese aplauso. Y además te agradezco muchísimo porque son las 6:30. Pues es una cosa, como una oposición. Eso es una cosa increíble, es una oposición, efectivamente. Perdona. Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ambos por tan interesante intervención. Quería preguntar a Antonio si en este denodado y meritorio esfuerzo por escudriñar e intentar comprender esta norma, se te ha ocurrido, bueno, que has traducido en estas reflexiones tan amenas e interesantes, con estas metáforas fisiológicas tan oportunas, se te ha ocurrido pensar en problemas que, bueno, yo estoy de magistral en una audiencia provincial penal, pero creo que expreso el sentir de todos los que estén en los órganos penales, que esta normativa es para abrirse las carnes de los problemas que puede plantear. Uno de ellos quizás sea la más que posible, probable presencia no solo de personas jurídicas, sino de personas físicas en el banquillo. Es decir, vamos a tener en el banquillo virtual a la persona jurídica virtual, pero también vamos a tener en el banquillo a personas con ojos y huesos. Con lo cual, entre otros muchos problemas, va a dar lugar a la hora de dictar sentencia a la necesidad de aplicar para las personas físicas el tradicional y consabido régimen del principio de culpabilidad, y paralelamente el novedoso y, no lo quiero descalificar, pero por lo menos curioso régimen para las personas jurídicas. Y otra consecuencia posible, que también da lugar a un régimen novedoso, es la responsabilidad civil derivada del hecho punible posible,
que va a dar lugar a hablar, además, no del tradicional principio de la responsabilidad directa y la responsabilidad civil subsidiaria, sino quizá de la aplicación nueva de una responsabilidad solidaria para ambos tipos de procesados. ¿Y qué pasa cuando se trate, si es que pasa algo, de personas jurídicas públicas que actúan, por ejemplo, empresas públicas que actúan en el ámbito del derecho privado? ¿Te ha sugerido esto alguna reflexión? Muchas gracias, Antonio. Sí, no, gracias. A ti, Matías, intento ir al grano. Por temas de tiempo antes me he saltado en la clasificación que hace de problemas ficticios que se convierten en reales, problemas reales, me parece que problemas reales al final es el tema de la ausencia, el tema del derecho a no declarar contra sí mismo y la asistencia jurídica gratuita, me parece que son los problemas reales. Solo uno ha resuelto la ley, los otros dos siguen en el TEL. Pero hay otro grupo que no he hablado que son problemas viejos que ahora nos aparecen de nuevo. Porque son muy vistosos, con una persona jurídica son muy vistosos, pero son problemas muy viejos. Problema que salió esta mañana. Bueno, y entonces ¿podemos condenar a la persona jurídica y luego vendrá la persona física? ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo juzgamos luego a la persona física? Bueno, eso es un problema, pero es un problema viejo como, o sea, es lo que sucede con los rebeldes, con el delito de blanqueo de capitales, en que juzgamos por blanqueo, y para jugar por blanqueo tenemos que decir que antes ha habido un tráfico de drogas, a los que no hemos enjuiciado. Juzgamos los marqueses de Urquijo, el delito, pues se juzgó antes al encubridor, me parece, si no recuerdo mal, y después son problemas. No es distinto con una persona jurídica que con personas físicas. Problemas de conformidad. Otro problema viejo que ahora nos parece nuevo. Dice, ¿no? Mire, el problema de que la conformidad sea parcial, de que solo se conforme uno o dos, y no todos, y haya que cerrar para todos, es un problema muy viejo, que está resuelto por el legislador diciendo no, o se conforman todos o no. Por la práctica, de una forma distinta, chalaneando, dice, bueno, aquí sí, usted cállese, usted diga que sí, ya usted le baja y tal, ¿no? Ahora el legislador lo ha descubierto, dice, no, pues este es un problema muy viejo, pero aquí el legislador se da cuenta y dice, ¿y cómo la persona jurídica va a querer conformarse? ¿Y por qué uno diga que no? ¿Bien? Pues es el mismo problema de siempre. Lo que pasa es que aquí solo lo ve para la persona jurídica y efectivamente ahí ha previsto el legislador que la conformidad de la persona jurídica vale aunque no se conformen las personas físicas. O sea, aquí hay una previsión expresa que está pensando que a la persona jurídica lo que le interesa sobre todo es evitar la publicidad. Pues dice, mira, esto, ¿por qué no lo ha puesto para todos? Sí, vale. Y yo creo que en la línea esta me parece que son los problemas que tú planteas. Que dices, yo sí que estoy firmemente convencido, pero ya digo que posiblemente sea por ignorancia, de que no es posible hablar de culpabilidad de la persona jurídica. Que cuando el Tribunal Constitucional dice que las personas jurídicas hay que exigirles culpabilidad para que les sancionen, me parece que lo que está pensando es en que, claro, que si hay un caso fortuito, pues ¿por qué? Porque la presa de no sé dónde se ha abierto y se ha salido todos los vertidos, pues, obviamente, pues no hay responsabilidad de la persona jurídica, o en la fuerza mayor, o en tal, pero no está pensando en la culpabilidad en el sentido físico, porque la culpabilidad en el sentido físico al final dice, bueno, el defecto de organización, bueno, pero el defecto de organización será porque hay unas personas físicas que son las encargadas de organizar que no han organizado. Bueno, pues entonces, los que eligieron bueno, pero los que han elegido mal a las personas físicas encargadas de organizar serán otras personas físicas que han elegido mal. Por tanto, por mucho que busquemos, al final siempre nos encontramos una persona física. Dice, mire, si usted está hablando del principio de culpabilidad de las personas jurídicas, al final lo que está haciendo es trasladando la culpabilidad de unas personas físicas más o menos cercanas al delito, pero trasladándolas a la persona jurídica. No, o sea, no existe. Aquí hubo, y perdón, me estoy extendiendo, córtame, sí, pero no existe. Aquí hace poquito, yo soy testigo de referencia, yo no estaba, pero me lo han contado y me pareció luminoso. Jacobs, yo jamás, no voy a disimular, nunca he leído a Jacobs, mito, tal, no sé cuánto, pues sé 4 cosas y tal. Pues me contó un profesor de penal, dice, vino aquí, él era un ferviente partidario del principio de probabilidad de las personas jurídicas, tal, vino a un seminario en la Fundación Ortega y Gasset, estábamos todos ávidos y tal, y resulta que un mes antes o tal había cambiado de forma de pensar y ya se había convertido el que había teorizado sobre la culpabilidad de las personas jurídicas y todos se quedaron abogados. Y entonces alguien decía esto, dice, bueno, pero la culpabilidad no será el defecto de organización y tal, que es por lo que van los teóricos, por donde va el discurso de muchos teóricos, incluso eso que
está extendido, ¿no? Y esta mañana es la idea de gran parte de los autores, ¿no? Y decía, mire, si usted le quiere llamar a eso culpabilidad, vamos, de acuerdo, vamos a llamarle culpabilidad. Ahora, eso no es culpabilidad. Si usted me dice, mira, aquí hay un piano y aquí hay un violín. El piano suena como piano y el violín como violín. ¿Usted quiere que le llamemos al violín piano? De acuerdo, vamos a llamarle piano. Ahora, suena como violín. O sea, ¿usted quiere llamarle culpabilidad a tal? De acuerdo, vamos a llamarle culpabilidad al efecto manejado, pero no se olvide, o sea, no perdamos de vista que eso no es culpabilidad de la persona jurídica. Es la culpabilidad de 1, de 2, de 3, de 4 personas físicas, o de 5 o de 58. Pero eso no es la culpabilidad. Si quieres, la llamamos así, de acuerdo, la llamamos así. Por tanto, a mí me parece que el sistema que hay, porque no metafísicamente no es decir, el legislador dice, mire, cuando unas personas físicas cometan un delito en provecho de la entidad, uno, si es el administrador, sí, ¿por qué? Porque entiendo, como sucede acá con el derecho administrativo, porque entiendo que quien está actuando es la persona jurídica. Si es el empleado, entonces exijo un poquito más. Exijo que haya habido una negligencia por parte de los administradores, no por parte de la persona jurídica, ¿no? Dice, cuando no haya habido los suficientes mecanismos de control, dice el 31 bis 2, por parte de los señalados en el párrafo 1, administrador de hecho de derecho, directivo y tal, pero al final dice, pues le está imputando la desidia de los administradores a la persona jurídica. Sí, sí, es obvio, pero ¿eso es la culpabilidad? Bueno, si quiere le vamos así, pero eso no es la culpabilidad como lo hemos entendido siempre. Entonces, yo, por eso dice, ¿eso es constitucional? Yo creo que sí. Porque al final materialmente no es distinto de lo que estamos haciendo todos los días en derecho administrativo, sancionador y tal, ¿no? Es lo mismo. ¿Es conveniente? Yo pensaba que no, ahora pienso que sí. ¿Por qué? Pues porque las personas jurídicas se han asustado. ¿Se han asustado tontamente? Pienso que sí. Que dice, es decir, que viene el coco, ahí va, que viene, pero ese coco ya no existe. Cuando se descubren que el coco no existe, pero se han puesto todas. ¿Por qué? Por las penas, porque miedo a las penas, no, si las penas son las que había antes, no, por miedo a lo que es la auténtica pena, que está camuflada y que es una cosa no jurídica, que es la publicidad negativa. Aunque los hechos sean los mismos, no es lo mismo. Un titular que diga, el SEP Black impone una sanción de 1 millón de euros al Banco de Santander por blanqueo de capitales, que un titular que diga, y los hechos han sido los mismos, Banco de Santander, condenado por delito de blanqueo de capitales. Lo segundo es mortal, desde el punto de vista de la publicidad. Esa es la pena y eso es lo que hace que el sistema pueda ser efectivamente, de momento, más disuasorio. Pero al final, los mimbres con los que nos estamos moviendo son los mismos, no le veo yo más problemas. Y en el fondo la filosofía también que tiene el legislador, y perdón, me estoy yendo, Matías, de lo que preguntaba, pero la filosofía que tiene el legislador es, yo lo vi una vez en una diapositiva y de hecho hice una diapositiva igual, es, mire, perseguir los delitos que se cometen en el seno de una organización, de una persona jurídica, es muy complicado. No tengo pruebas, no tengo tal, no tengo no sé cuánto, no tengo no sé qué. Pues mire, el mejor sistema es, mire, usted, empresa, va a ser el policía. O sea, usted póngase a evitar los delitos que suceden en su empresa, con los mecanismos de regulación que existen ya algunos legislados, otros con los que ellos mismos se impongan y tal. Y si usted no hace bien de policía, usted lo convierte en delincuente. O sea, pues voy contra usted. O sea, y me parece que esa es la filosofía que hay detrás de todo este sistema, pero que al final jurídicamente empiezas a, o realmente empiezas a decir, mire, si lo que ha habido aquí es un cambio de etiquetas. Pero con etiqueta que le llamamos penal, a lo que antes le llamaba tal. Ahora empezamos a intentar llamar culpabilidad a lo que descubrimos dentro de nada, pues que es, pues que si el administrador comete un delito, pues también hay que imponerle una pena a la persona jurídica, sí. Y en eso estamos, efectivamente. ¿Tú querías? ¿Por ahí? ¿No? A ver, yo pues una duda que me surge a la hora de ver la aplicación de atenuantes tan taxativa que se hace a las personas jurídicas en el Código Penal. Por ejemplo, si se ha valorado la posibilidad de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, que se ha introducido también y que no se contempla. ¿O qué pasa con las agravantes?
Vamos a ver. Y también otra cuestión es dónde se anota el antecedente penal de la persona jurídica para saber cuándo se debe cancelar y para saber que es reincidente. Contesto rápidamente, vamos a ver. Atenuantes y agravantes. Me parece que es un tema más doctrinal que eficacia que práctica. O sea, como la pena va a ser la de multa normalmente, ¿qué más me dan las atenuantes? Y al final la multa se pone lo mínimo. O sea, muy bien, es muy bonito pensarlo y tal. Dilaciones indebidas. La circular iba en la línea de permitirlo. Al final, la circular de la Fiscalía General del Estado dice: no entiendo por qué no cabe la atenuante de dilaciones indebidas. Pero dice, pero que no la pidáis. Mientras no modifique, aunque ya hace un cántico como diciendo, sé que el Supremo va a decir que sí, aunque la ley diga que no, si lo dice clarísimamente, dice, solo podrán apreciarse como atenuantes, tal. Pero al final, digo, muy bien, muy bonito para escribir y tal, pero dices, bueno, desde un punto de vista práctico, es la pena de multa. O sea, sí, hombre, servirá si te juntas dos, porque te permiten, si juntas dos atenuantes, porque te permite bajar del grado la pena de multa. Pero al final yo creo que el problema de las personas jurídicas, de las personas jurídicas reales, porque como decía muy bien Miguel, las ficticias, esto lo único que hace es complicar. Y me parece que hay una línea que insinuaba, también para simplificar, y que lo insinúa la Fiscalía General del Estado, y que lo decía antes también Miguel bien, es decir, Miguel, cuando la persona jurídica sea solamente un instrumento del delito, o sea, pues eso, estoy pensando en chiringuitos financieros, ¿no? que son cuadratíos que sirven para eso, timos del Nazareno, sociedades para el timo del Nazareno, tal, que eso dice, 31 bis, esto lo único que hace es complicar. O sea, yo tengo que tener aquí a una sociedad que no funciona, que está extinguida, que no sé cuánto, que tenga que nombrar un abogado de oficio, para que tal, una sociedad que es insolvente, ¿para qué? Para disolverla, para tal. Me parece que ahí la circular lo insinúa, y aunque no está en la ley, Miguel también lo decía bien, dice, Miguel, hace falta un mínimo de alteridad, y en ese caso, olvidémonos de la persona jurídica, déjala, si eso no existe, ¿para qué vamos a complicar el proceso? Y en el otro caso, las personas jurídicas de verdad, potentes y tal, al final lo que les importa no es que la multa sea un poquito más baja o un poquito más tal, lo que les importa sobre todo es el efecto de publicidad. Y eso se da con la atenuante y sin la atenuante. Hay un registro, se ha creado un registro especial para las personas jurídicas, pero al final también en eso, y la multirreincidencia está prevista porque en las penas interdictivas y tal funciona como causa en que puede superar determinado límite. No son agravantes, pero por la vía del artículo 66 bis hay prevista la multirreincidencia y tal. Donde se escriben, hay un registro previsto, en el registro de penados y rebeldes, sin más, habrá una fase de tal, aunque eso, y en el registro mercantil también dice, en algún sitio que se anotan, o lo dice, me parece que la circular de la Fiscalía, pero al final volvemos a proyectar nuestra idea sobre las personas físicas y las personas jurídicas. Si es que, si yo tengo una persona jurídica a la que han condenado y que se me ha quedado sin tal, pero claro, decir, mira, disuélvela y monta otra. Sí, o sea que monta otra. Al final, nuestra visión de que las personas jurídicas han de funcionar como las físicas nos traiciona un poco, ¿no? Dice, sí, está previsto que se inscriban en el registro central de penados y rebeldes, eso para que se ubica, pues para los casos de multirreincidencia, pero claro, pensar que una persona jurídica instrumental, que de verdad sea multireincidente, va a seguir funcionando con el mismo nombre, y al final diga, ahí va, pues ya como me han cogido como multireincidente, pues me la disuelven. Joder, pues ahora tengo que montar otra. Ese la ha montado antes sin necesidad de... Y en lugar de llamarle plátano sociedad anónima, le llama banana sociedad limitada. O sea que... Muy bien, siendo las 6:15 y creo que estamos todos muy agradecidos de todo lo que hemos oído este día completo, y esta tarde ha sido extraordinariamente interesante. Yo venía muy entusiasmado a pesar de la hora y a pesar de que simplemente eran dos los participantes, pero ha sido de un interés ambos extraordinario. Creo que nos vamos con los pechos llenos de las personas jurídicas, de su responsabilidad penal y de los problemas que a lo mejor no son tales problemas. Y nos ha servido esto además para hacer un repaso muy general de lo que es el derecho penal y sus principios fundamentales. Pues hasta otra. Muchas gracias.